Muy buenas. Perdón, profesor, nada, si la puedes poner como para pantalla completa, porque está como con las diapositivas laterales, para que se vea en pantalla amplia. Ahí sí me metes en problemas, déjame checar. Abajo, a mano derecha, los iconos de hasta abajo. Ya perdí el cursor. El de la extrema derecha. Si no, así, no importa. Ah, sí, yo creo que ya. A ver. Sí, 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 yo creo que adelante. sí, ¿no? Sí, Adelante, profesor Peña, tiene sus 20 minutos. gracias, muy amable. Pues muy buenos días en México, muy buenos días en España. Realmente es pues una mesa muy atractiva con pues dos colegas internacionalistas, y cuando me enteré de que iba a participar en esta mesa con destacados pues expertos en derecho internacional y derecho comunitario, ¿sí? Pues pensé en hacer una reflexión introductoria en donde siempre ubico a los colegas y los internacionalistas que normalmente he compartido con ellos, pero en la Universidad Complutense de Madrid, donde es mi segunda alma mater, ahí realicé mis estudios de posgrado, mi doctorado. Y esta reflexión introductoria tiene que ver con una frase de Gaudí que siempre me ha llamado la atención y que yo la he utilizado para frasearlo con mis estudiantes, ¿sí? Antonio Gaudí tiene esta frase que me parece espectacular: cuando pierdas la imaginación, regresa a la naturaleza, ahí está todo. Obviamente Gaudí, arquitecto, diseñador, artista, etcétera, pero esta reflexión yo la he manejado para mis estudiantes y lo utilizo en dos sentidos. Cuando pierdas la imaginación sociológica, también parafraseando a Ray Mills en la imaginación sociológica, regresa a los clásicos. Ellos te orientarían. Pero cuando pierdas la objetividad por razones axiológicas, valorativas, en el análisis de las relaciones internacionales, recurre a los ius internacionalistas, es decir, a los expertos en derecho internacional y en derecho comunitarios. Ellos te ubicarán. Realmente eso sí lo tengo muy claro en mi actividad académica. En fin. Bueno, pues entrando ya en materia, ¿sí? Obviamente la Unión Europea, como ya lo señaló, y el doctor Balaguer también hizo una extensa reflexión precisando pues, las crisis por las que ha atravesado la Unión Europea. Yo divido las crisis, ¿sí? En endógenas y exógenas, que se han concentrado fundamentalmente en las primeras 2 décadas, ¿sí? Del siglo XXI. De la relación que tenemos de las crisis que están documentadas, obviamente tenemos las endógenas, las del siglo pasado, pero a partir del siglo XX, obviamente, la más importante fue el no de Francia y Holanda en el 2005, porque se estableció una constitución para Europa, y particularmente la del Brexit, que la manejo como una crisis endógena, y obviamente el fin de la metáfora del ave fénix. Yo creo que el caso del Brexit, la crisis del Brexit, que bien lo planteó ahora el doctor González, pues prácticamente desde mi punto de vista es el colofón de la crisis económica internacional. En fin, ahí hay una referencia, y realmente es una crisis estructural, ¿no? De la Unión Europea. Las crisis exógenas o mundiales para mí son las que realmente se han convertido en el talón de Aquiles del proceso de la Unión Europea, ¿sí? Las de las 70, o sea, son las crisis internacionales, obviamente la crisis económica de la década de los 70 del siglo pasado, en esa década, la crisis del dólar y el embargo petrolero, la crisis de la euroesclerosis, como se le denominó en esa década, ¿sí? Y obviamente nos vamos ya al siglo XXI, donde la crisis de la política exterior del 2003, la invasión a Irak, etcétera, las diferencias que se manifestaron entre los países miembros de la Unión Europea sobre esta intervención, sobre esta invasión. Obviamente la crisis económica que se planteó, hay un periodo ahí, 2008, 2015, parecía que ya se estaba saliendo de la crisis, y obviamente la crisis de la zona euro, cuyo colofón, como ya lo planteé, ha sido el Brexit. Y obviamente la migratoria que se profundiza en 2015 a partir de la guerra de Siria y todo lo que hemos estado experimentando, y actualmente la crisis sanitaria y sus efectos multifactoriales.
¿Cuál ha sido la respuesta de los políticos y académicos ante todo este proceso de crisis? Más Europa, ¿sí? Más supranacionalidad, menos intergubernamentalidad. Y aquí es donde entro yo a mi planteamiento central de mi ponencia. Obviamente, el tema, la Unión Europea y los retos de la intergubernamentalidad. ¿Por qué planteo esta cuestión? Porque yo creo que en los debates teóricos del proceso de integración de la Unión Europea se ha presentado la supranacionalidad como un opuesto a la intergubernamentalidad, ¿sí? Para mí es una falsa dicotomía, ya que la relación supranacionalidad e intergubernamentalidad conforman un binomio indisoluble. La intergubernamentalidad adquiere su especificidad al promover el espacio de negociación entre los estados para alcanzar acuerdos vinculantes, los tratados, ¿sí?, que son el sustento formal de las instituciones comunitarias, las supranacionales. En este sentido, bueno, aquí hago una breve reflexión, recojo algunos elementos de la supranacionalidad, no son todos, pero para esta presentación, obviamente la supranacionalidad se construye a partir de la conjunción de varias variables, y yo he considerado estas, ¿no? La voluntad de los estados soberanos para promover, mediante la cooperación internacional, una organización intergubernamental a través de suscribir un acuerdo vinculante, tratados en el que se atribuyen competencias para los propios estados para cumplir con la función para la cual fue creada. Este es como un referente nada más, pero entrando a la intergubernamentalidad, ¿sí? El concepto intergubernamental se refiere a la relación entre gobiernos de estados soberanos. Desde que los internacionalistas estudiamos en la licenciatura y en los posgrados los temas de la organización internacional, aparece el término de intergubernamental, ¿no? Es un concepto que está ahí, pero realmente desde la creación de la Sociedad de Naciones y los debates de los años 20 entre los internacionalistas, el tema de la supranacionalidad y de la intergubernamentalidad, desde ahí se empieza a discutir, ¿sí? Obviamente el derecho internacional tipifica en el marco de la subjetividad internacional, en cualquier manual de derecho internacional, nos vamos a encontrar con este primer apartado, en donde las organizaciones son, internacionales constituidas por acuerdo entre estados como sujetos de derecho. De ahí que a este tipo de organismos se les agregue el adverbio intergubernamental para distinguirlos de las organizaciones no estatales, es decir, los actores internacionales no estatales. En resumen, lo correcto es utilizar el término compuesto de organización internacional intergubernamental para identificar a las organizaciones constituidas entre estados. Ya me pongo aquí. El método intergubernamental, ¿sí? El método intergubernamental corresponde a los ámbitos judiciales y de política de seguridad común, segundo pilar, ¿sí? A ver, creo que aquí ya... Perdón, ya hice una alteración de las láminas, ¿sí? Desde mi punto de vista, es correcto que se traslade el adverbio intergubernamental en el discurso teórico, político y jurídico de la Unión Europea para tipificar un método de trabajo, identificar ámbitos de decisión y políticas que competen a los estados. Lo que consideramos incorrectos es que se le maneje como lo opuesto o antónimo de supranacional, ya que sin lo intergubernamental como espacio de negociación y cooperación entre los estados, no existirían los acuerdos que han construido a las instituciones supranacionales. La evidencia empírica son las conferencias intergubernamentales, ya que la intergubernamentalidad no habría supranacionalidad. El método intergubernamental corresponde a los ámbitos judiciales de política de seguridad común. Segundo y tercer pilar se basa en la cooperación entre los estados, ¿sí?, que conservan su capacidad de veto. Estos planteamientos los estoy haciendo en función de pues toda esta planteamiento desde el Tratado de Maastricht, ¿no?, donde se establecen la relación del método comunitario y el método intergubernamental,
en donde queda muy claro cuáles son los ámbitos de cada uno, pero en el Tratado de Maastricht ahí se hablaba así de los pilares y se mantenían hasta que entró en vigor el Tratado de Lisboa. ¿Sí? Los estados mantienen el control en la toma de decisiones y se caracterizan por los siguientes elementos. ¿Sí? Derecho de iniciativa de la Comisión compartido con los estados o limitando a sectores específicos, recurso general de la unanimidad en el Consejo, derecho de veto, papel consultivo del Parlamento Europeo y papel limitado del Tribunal de Justicia. En relación con la comunitarización del pilar judicial, se ha avanzado en las últimas 3 décadas, pero en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal se siguen procedimientos en los que los estados conservan poderes importantes, incluso aunque estén integrados en el régimen del derecho comunitario. El método comunitario, ¿sí? Como bien lo señalaba, ¿sí? Se oficializa la distinción entre los métodos comunitarios en el Tratado de Maastricht, ¿sí? Se oficializan estos métodos para diferenciar los 3 pilares. El método comunitario se centra en las comunidades económicas, o sea, en el primer pilar, se basa en la lógica de profundizar la integración y se caracteriza por los siguientes elementos: el monopolio del derecho de iniciativa de la Comisión, el recurso al voto por mayoría cualificada en el Consejo, el papel del Parlamento Europeo, dictámenes, propuestas de modificación, etcétera, y la uniformidad de interpretación del derecho comunitario garantizada por el Tribunal de Justicia. Las conferencias intergubernamentales. Por otro lado, se ha utilizado el concepto intergubernamental para denominar de manera informal a un formato de trabajo único y específico, las conferencias intergubernamentales, que oficialmente se le llama Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, de acuerdo al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. Las conferencias intergubernamentales son únicas porque son espacios de negociación reservados solo para los Estados miembros y específicas porque únicamente se centran en revisar modificaciones de los tratados. Es importante hacer referencia a la apreciación de que se ha venido intergubernamentalizando la Unión Europea, ¿sí? En detrimento de la comunitarización del proceso de integración. Los estados están manteniendo una postura de mayor recelo soberanista, lo que ha quedado de manifiesto en el Tratado de Lisboa, que se considera un triunfo a favor de la intergubernamentalidad, al crear las figuras de la presidencia unipersonal del Consejo Europeo y la del alto representante de la Unión Europea para las relaciones internacionales y la seguridad, que fortalecen las instituciones intergubernamentales en detrimento de la Comisión, baluarte institucional del comunitarismo supranacional. A ver. Estoy haciendo aquí un... Para muchos analistas y políticos, las crisis económica, institucional y sanitaria solo se puede lograr si se conduce el proceso de integración hacia una mayor federalización, ya que las circunstancias exigen una mayor entrega de facultades de los estados a las instituciones comunitarias. Aquí nos vamos a encontrar desde la crisis, he estado revisando desde la crisis del 2003 de la política exterior y seguridad común con respecto a la invasión a Irak, ¿sí? Todas las propuestas, intervenciones de académicos, políticos, filósofos, etcétera, ¿sí? El trabajo de Felipe González sobre esto, ¿no? En fin, donde plantean la necesidad de mayor federalización, ¿sí? La demanda concreta es de más Europa como sinónimo de más federalización, por lo que se debe de avanzar en la consolidación de la unión monetaria. Además, más Europa significa también avanzar hacia la Europa social a través de los objetivos de convergencia consagrada en los tratados. Como conclusión, el tema de la federalización de la Unión Europea debe ser abordado en toda su complejidad, ya que parecería, como muchos textos lo abordan de manera equivocada, como un problema de voluntades,
en donde hay gobiernos profederalistas y gobiernos antifederalistas, identificando a los primeros como impulsores de las instituciones supranacionales y a los segundos como promotores del intergubernamentalismo. Nada, desde mi punto de vista, es más falso que lo anterior. Por lo que es necesario, por un lado, rechazar la falsa dicotomía supranacionalidad versus intergubernamentalismo y, por otro lado, no confundir los procesos de federalización en la profundización de la integración regional de la Unión Europea con el ideal de una federación de Estados Unidos de Europa. Es necesario, desde mi punto de vista, contribuir a las precisiones teóricas en torno a los debates sobre el ideal de una federación de los Estados Unidos de Europa que subsume el binomio supranacionalidad-intergubernamentalismo, porque nos permite tener más claro el escenario futuro de la Unión Europea a corto y mediano plazo, sin caer en posturas extremas derrotistas o triunfalistas, por ejemplo, la disolución de la eurozona, donde la propia Unión Europea podría no sobrevivir en su forma actual, o triunfalistas en el sentido de que se restaura la metáfora del ave fénix. Obviamente que la realidad es más compleja que estas posturas extremas. Con esto concluiría. Muchas gracias.